La Echianella correns es una bacteria oportunista y pertenece al grupo Hasse. Fue identificada por primera vez en 1948 como un microorganismo gram-negativo anaerobio facultativo, con la peculiaridad de crear una depresión en el medio de cultivo, por lo que se denominó un bacilo corrosivo, que puede producir enfermedades debido a su crecimiento. Es inmóvil, tiene un crecimiento en incubación y emina. Las características morfológicas de la Echianella correns es que es un cocobacilo pleomorfo, no ramificado, no esporulado y no flagelado, de tinción gram-negativo anaerobio facultativo, de crecimiento fastidioso, con un tamaño de 0.3 a 0.4 por 1.5 a 4 milímetros. Presenta filamentos cortos, unidos, rectos y con final redondeado. La bacteria Echianella correns pertenece al género Echianella, de la familia Neisseria-ceae. También representa a esta familia de géneros como subdivisión de proteobacterias, que son Neisseria, Aliciella, Klebsiella, Simmonsella, Microvirgula, Bogensella y el grupo Shortobacterium. Las colonias sobre agar sangre a las 24 y 48 horas tienen de 0.5 a 1 milímetro de diámetro, respectivamente. Asimismo, las cepas con morfología correns piquetean el agar y la colonia aparece rugosa con bordes circulares o irregulares, con un color gris, translúcida y no hemolítica. Algunas veces presentan un halo verdoso pequeño después de 48 horas o más de incubación, y el olor de los cultivos recuerda a los géneros Pasteurella y Haemophilus. El crecimiento en medio líquido es usualmente pobre, pero crece mejor en medio semisólido y se ve favorecido en presencia del dióxido de carbono del 5 al 10%, de manera especial sobre el aislamiento primario y con frecuencia en la subsiguiente transferencia para muchos subcultivos. El mejor crecimiento se obtiene en un medio líquido con concentraciones de 5 a 25 miligramos de emina en 3 litros de medio y agar en 0.2%. Las variantes que no requieren emina se pueden seleccionar in vitro. La Echianella correns es un habitante anormal de la cavidad oral, del aparato respiratorio superior y de la superficie de la mucosa de los sistemas intestinal y genital, con un carácter de agente patógeno oportunista que se ha asociado con infecciones orales y no orales, usualmente como parte de un consorcio microbiano. Los factores de virulencia son los mecanismos con los que cuenta un microorganismo para poder entrar al organismo e invadir los tejidos y provocar las enfermedades, es decir, el grado de patogenicidad y de un microorganismo. En el caso de la Echianella correns cuenta con los lipopolisacáridos, con el limo, proteína de membrana externa, complejo de adesina semejante a lectina y la pili. Los lipopolisacáridos de la Echianella correns están formados de 34.5% de carbohidratos, un 25% de lípidos y tiene una pequeña cantidad de ácido 2-seco deoxirribotónico, ectosa y de una fuerte actividad endotóxica clásica. En el estudio de la estructura de los lipopolisacáridos en presencia de anticuerpos monoclonal se encuentra un epítope central común entre la Echianella y la Fusobacterium. El limo de la Echianella correns ha demostrado una capa de limo fibroso asociado con la superficie externa de la membrana externa, constituida por una exopolisacárida. El material del limo amorfo aparece recubriendo células en variantes grandes y pequeñas de la cepa silvestre. En proteínas de membrana externa, los patrones de las proteínas de membrana externa parecen ser diversos entre las cepas de la Echianella correns. Igualmente se informó que estas proteínas inducen a bajas dosis la liberación de enzimas lisosomales.
a partir de macrófagos de ratones e inhiben efectos citotóxicos en dosis alta. Del mismo modo, presentan una estimulación dosis dependiente o depresión de la fagocitosis y son capaces de disminuir la actividad del complemento y de inducir la agregación de plaquetas y trombinas. Los datos publicados hasta el momento sobre la función de las principales proteínas externas de membrana indican que pueden favorecer la actividad potencial de tipo de patógenos de infecciones de la Escherichia coli, como el desarrollo de las lesiones periodontales. En el caso de adhesinas semejantes a lectina, la adherencia bacteriana a las células del huésped es dependiente de las interacciones entre una sustancia semejante a lectina y los receptores de la superficie de las células de las mucosas humanas y mamíferos. Para Escherichia coli se informó la presencia de una proteína bacteriana parecida a lectina que media la adherencia a una molécula semejante a N-acetil de galactosamina en los receptores de la superficie de las células humanas, como células epiteliales bucales, donde la actividad es sensible a tripsina o al calentamiento, y se aumenta cuando tratan estas células con neuraminidasa, y a esta actividad la inhibe varios azúcares que contienen D-galactosa y N-acetil de galactosamina. Por último, la PIL son apéndices de superficies proteínicos que funcionan como factores de virulencia para las especies y la modulación de la piliación, que puede significar un mecanismo para evadir la respuesta inmune del huésped. Los datos muestran que la Escherichia coli sintetiza una proteína pilina tipo 4 que se encuentra en el loco y presenta una transición irreversible de colonias pequeñas a grandes. Finalmente, se postula que la relación de los procesos de adhesión y la modulación en la formación de pil y en la variación antigénica puede representar un mecanismo para impedir la respuesta inmune del huésped como tal. Las teorías inmunitarias de la Escherichia coli son los procesos de la fagocitosis, sistema de complemento y complejo mayor de histocompatibilidad, en donde la fagocitosis es un proceso de degradación enzimática o microorganismo patógeno. Sus principales células son macrófagos, células dendríticas, polymorfonucleares, neutrófilos, monocitos. La fagocitosis cuenta con 7 pasos. El primero es la quimiotaxis, el segundo la oxonización, el tercero el englobamiento, el cuarto la formación de fagosoma, quinto formación de fagolisosoma, el sexto degradación enzimática y el séptimo muerte del microorganismo. La quimiotaxis es la migración unidireccional de las células fagocíticas hacia un estímulo químico. La quimiotaxis se hace a través de quimiotractantes que van a ser el estímulo y pueden ser endógenos y exógenos. Los endógenos serían la quimiosina, los derivados del complemento y las proteínas de fase aguda. En los exógenos serían los ácidos teicoicos en las gram positivas y los lipopolisacáridos en las gram negativas. La oxonización es el proceso mediante el cual una oxina va a unirse y va a marcar a un microorganismo, y esto va a inducir y a potenciar el proceso. Las oxinas son las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas A, los derivados del complemento y las proteínas de fase aguda. El englobamiento en cierre de cremallera, en donde cada célula fagocítica se caracteriza por tener receptores de oxina. Entonces, tal cual el cierre de una cremallera, cada receptor se va a unir con su oxina y se va a ir cerrando poco a poco y se va a englobar a todo el anticuerpo. La formación del fagolisosoma es cuando se internaliza al microorganismo ya listo para ser degradado, y la formación del fagolisosoma es cuando los lisosomas y el fagosoma se unen para así formar lo que se va a llamar la fagolisosoma, que es la función de estos dos
y donde las enzimas dentro del lisosoma van a liberarse y así degradar el anticuerpo. La degradación enzimática del microorganismo a través de la enzima que va a romper los peptidoglicanos y así degradar al microorganismo. Y por último, la muerte del microorganismo es donde ya el microorganismo va a ser eliminado y se va a proceder a su defecación celular. El sistema de complemento es uno de los componentes fundamentales de la respuesta inmune innata ante un agente hostil. Consta de un conjunto de moléculas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la más importante, la lisis del microorganismo. El sistema de complemento está formado aproximadamente por 20 glucoproteínas que se encuentran en el suelo de forma inactiva. Estos van a ser los zimógenos, que al activarse de forma secuencial, luego de ser cribados, van a producir una serie de reacciones con la finalidad de destruir al microorganismo. Estos componentes van a tener 3 vías, los cuales son la vía clásica, la vía alterna y la vía de lectina. Van a haber unos anafilotoxinas, que van a ser los zimógenos y complementos de ataque a la membrana en cada una de las vías. En estas vías va a haber un activador y un iniciador. En la vía clásica, el activador va a ser el antígeno anticuerpo y el iniciador el C1Q. En la vía alterna, el activador van a ser los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y el iniciador va a ser el C3b. En la vía de las lectinas, el activador va a ser la manosa y el iniciador va a ser la MBL, que son las proteínas liberadoras de manosa. El complejo mayor de histocompatibilidad es la presentación antigénica encontrada en el brazo corto del cromosoma 6 para codificar la HLA, que serán antígenos leucocitarios humanos. El HLA presenta 2 tipos. El primero son todas las células nucleadas y estas muestran su presentación antigénica en los linfocitos T, es decir, los linfocitos CD8, que serán citotóxicos. El segundo solo presentará en células de antígenos procesionales, como monocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Y su presentación antigénica se ve igualmente en los linfocitos T, que serán ayudadores. En la bacteria Echianella coli se enfrenta a patógenos extracelulares. En este caso, usa HLA1 en la vía exocítica, que va de adentro hacia afuera. Todo comienza en la bacteria, en su interior, como en el citoplasma, donde podemos encontrar el núcleo, proteínas virales, retículo endoplasmático rugoso. En el citoplasma encontramos unos proteosomas que identifican proteínas que no van a cumplir su función y las van a degradar. Ahí se encontrarán en condiciones normales, pero cuando encontramos un proteosoma en estado de infección, cambiará el nombre a llamarse inmunoproteosoma. Esto va, corta las proteínas y las degradará en péptidos de 8 a 10 aminoácidos. Estos péptidos virales van al retículo endoplasmático rugoso y reconocerá una molécula de HLA1. Al llegar a este péptido se ancla dependiendo si coincide con la secuencia del HLA1. Si es reconocido, se ancla a la parte de la cadena alfa del HLA1, donde sale a la superficie con el péptido y reconocerán al linfocito TCD8, que serán citotóxicos por medio de los TCR, y reconocerán un dominio específico del HLA1. El HLA2 son células presentadoras de antígenos. Solo presentan péptidos procesados en fagolisosomas. Activan respuestas inmunes adaptivas.
se dan por vía endocítica, donde el péptido va de afuera hacia adentro y no reconoce el péptido citosólico. Esto será transportado al retículo endoplasmático rugoso o por una vesícula hacia el fagolisosoma y obtendrán los péptidos y se dirigirán a la superficie. Allí llegarán al linfocito TCD4, quienes son maduros pero vírgenes, y reconocerán un dominio del HL1-2 para realizar la presentación antigénica.